Hola, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en Aprendiendo desde casa, aprendiendo de género desde casa. Soy Ana Vázquez Colmenares, la secretaria de las Mujeres de Oaxaca, y me da mucho gusto hoy poder platicar con ustedes sobre estrategias y consejos para una comunicación no sexista e incluyente en el lenguaje. Seguramente han escuchado hablar de este tema y hay muchas personas que inclusive se enojan porque queramos utilizar un lenguaje incluyente y no sexista. La base de la comunicación humana es el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje hablado y escrito es la principal probablemente vía de manifestación de las ideas, pero también de los valores y de la construcción de definiciones sociales. Y la utilización del lenguaje no es neutral, como lo pretenden algunos seguidores de la Real Academia Española. El lenguaje es androcéntrico en el español, en el castellano y en muchas lenguas. ¿Qué significa que sea andro? Andro viene del griego, significa hombre, y céntrico, centrado en. Está centrado en el hombre. Pone al hombre, al varón, en el centro, y por eso es que define lo masculino como genérico, pero no es que deba ser así. ¿Por qué? Porque el lenguaje es una herramienta que lamentablemente facilita y posibilita una de las formas más nocivas de la violencia, que es la violencia psicológica, que se da en buena medida a través de ¿qué? De las palabras. Entonces, usar un lenguaje incluyente y no sexista es fundamental para contribuir a la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Evitar la reproducción de roles y estereotipos de género que nos encasillan y nos cosifican es algo que podemos hacer con el lenguaje. Y es una agenda que además es obligatoria ya para muchos gobiernos. Para el gobierno mexicano, sin duda, que desde 1980 firmó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, mejor conocida como CEDAW, desde 1980. Entonces, no nos podemos hacer guajes. Este es un mandato que cuando menos quienes estamos en el gobierno tenemos que cumplir. Utilizar un lenguaje incluyente y no sexista que no discrimine. Dice este manual de comunicación no sexista que ven en su pantalla, que publicó el Instituto Nacional de las Mujeres y que fue escrito por una oaxaqueña, por Claudia Guichard. Dice en su introducción, esto que me parece muy relevante: el lenguaje expresa una compleja trama de dimensiones humanas que van desde lo cotidiano y lo práctico hasta lo simbólico. Abarca sentimientos, mandatos, experiencias, circunstancias históricas y situaciones actuales. El lenguaje, nos dice este manual de comunicación no sexista, en el lenguaje se manifiestan las asimetrías, las desigualdades y las brechas entre los sexos. Y esto es así porque el lenguaje forma un conjunto de construcciones abstractas en las cuales inciden los juicios, valores y los prejuicios que se aprenden y se enseñan y que conforman maneras de pensar y de percibir la realidad. Por eso es que tenemos que adoptar la agenda del lenguaje incluyente no sexista como una agenda política, no como una agenda gramatical. Decíamos que la base de la comunicación es el lenguaje, y en el lenguaje, a lo largo de la historia, pensadores, filósofos, escritores han denostado a las mujeres y su rol. Vean esta frase de Oscar Wilde, uno de los más aclamados escritores de la lengua inglesa, y él escribió: las mujeres son un sexo decorativo, ellas no tienen nunca algo que decir, pero lo dicen de forma encantadora. ¿Ven? Este discurso, además de, por un lado, dice que te ensalzo, pero en realidad te estoy haciendo daño, estoy señalando estas características que muchos hombres vieron siempre a las mujeres como defectuosas. Se ha hablado de las mujeres como un ser castrado, como de la envidia del pene y de cantidad de pensadores hombres que han visto en las mujeres a una enemiga, o en todo caso a un ser que no tiene la dignidad en igualdad que el hombre. El lenguaje, entonces, lleva inscrito en su interior la diferencia sexual. Quiero repetirlo: el lenguaje no es neutral. El lenguaje también asume la superioridad o la centralidad que el sistema patriarcal le otorga a los hombres, y no hay nada natural en ello, porque ya hemos visto, si no han visto el ABC de género, les recomiendo esa capacitación.
No hay nada natural, es una construcción social, la construcción del mandato de género. Y por eso decíamos, la agenda feminista del lenguaje, que sea incluyente y que sea no sexista, es política, y vamos a ir en contra de quien sea, de la Real Academia Española, si es preciso. Vamos a retomar el tema del lenguaje desde un punto de vista que creo que les puede parecer interesante. Existe un investigador que se llama Charles Osgood, que identificó los procesos cognitivos relacionados con el lenguaje y pudo identificar que cuando aprendemos los conceptos, lo más fácil, y así es como el ser humano opera, es organizar el mundo de una manera bipolar, atribuyéndolo desde luego a uno de los polos una dimensión más positiva, una calificación más alta. Entonces, él ideó esta tabla en 1973 de las características opuestas entre lo yin y lo yang, que es un conocimiento y un saber muy antiguo del mundo asiático, de los chinos, y vean cómo lo representó. O sea, lo yin es la oscuridad, el yang es la luz. El yang también es creativo, mientras lo yin es receptivo. El yin es débil, mientras el yang es fuerte. El yin es bajo, mientras el yang es alto. Y el yin, por supuesto, es femenino, mientras el yang es masculino. El tema es que esta teoría de Osgood se ha reproducido infinidad de veces y utilizado como una manera de entender que las mujeres son de cierta manera, que las mujeres somos emocionales, que los hombres son racionales, que nosotros somos mejores en nuestros sentimientos, que los hombres son mejores para las abstracciones. Pero si se fijan, en realidad son explicaciones nada más del mundo, en este caso de un autor que retomó y occidentalizó una vieja sabiduría oriental para, de alguna manera, la verdad, reproducir un mandato de género. Entonces, hay muchas características que podemos identificar que reflejan la desigualdad en el lenguaje. Una de ellas son las interrupciones. Los hombres interrumpen a las mujeres con mucha mayor frecuencia en el habla cotidiana, en el salón de clase, en una oficina, en una junta. A las mujeres se nos interrumpe más, o sea, los hombres nos interrumpen más que a los que se interrumpen entre sí. Y además, cuando nos interrumpen, nosotras tenemos más tendencia a callar. Pero eso, de nuevo, es algo aprendido y podemos, desde luego, desaprenderlo. Otra característica, eso lo descubrió Hyde en 1995. Luego, una autora italiana que se llama Violi identificó que así como el poder masculino opera en el plano social sobre el control de las macroinstituciones, es decir, las macroinstituciones como los gobiernos o las grandes empresas o corporaciones, en manos de quienes están, de hombres usualmente, solo 5% de estas empresas están en manos de mujeres. Así, ese control social de los hombres también se ve reflejado en las microinstituciones que tienen que ver, unas de ellas, con el lenguaje, como son la conversación. Entonces, en la conversación también estos mandatos de género hacen que nosotras nos callemos si un hombre empieza a hablar, que nos interrumpan, o bien el llamado mansplaining, o sea, que sea un hombre al que se le otorga una mayor autoridad para explicar algo frente a una mujer. Otra característica donde se refleja la desigualdad en el lenguaje. El lenguaje femenino es desvalorizado. Por ejemplo, expresiones como las mujeres hablan por los codos o la obligación de callar son dos polos de esa misma dimensión de desigualdad que vivimos las mujeres también en el ámbito del lenguaje. O el discurso femenino como charlatanería. Decía una autora que se llama Avisher en 1995, hablar mucho sin sustancia, esa es la definición misma de charlatanería. Hablar de niños, hablar de asuntos del hogar, de las noticias del entorno inmediato, o sea, de la comadre. Comunicar dificultades de la realidad cotidiana y modos de resolverlas, expresando sentimientos, eso es considerado banal, frente a hablar de ideas, de cuestiones, digamos, más sesudas, más cultas. Eso es lo opuesto a la charlatanería. Y entonces la charlatanería normalmente se le ha sido
asignada, o así ha sido interpretado, que es el discurso de las mujeres, charlatanería banal. Otra característica que refleja la desigualdad en el lenguaje es el uso del género femenino para descalificar y el hacer alusiones peyorativas a las mujeres en relación a sus comportamientos. Por ejemplo, lloras como una mujer, no seas nena, tonterías de mujeres, el último en llegar es vieja. Todas estas frases que acabo de decir aluden a comportamientos que estereotípicamente se le asignan a las mujeres desde el patriarcado y que además las ponen en desventaja, porque señalan situaciones indeseables, negativas y que reproducen la desigualdad, la subordinación, etc. Sexto elemento, sexta característica que refleja desigualdad en el lenguaje: atribución de diferentes cualidades a hombres y a mujeres. En las mujeres se suelen destacar cualidades estéticas, mientras que en los hombres se suelen destacar sus cualidades o bien de acción o intelectuales. Piensen, cuando le vas a hacer un piropo a una bebé, a una nena, normalmente ¿qué dicen? ¡Ay, qué linda! ¿No? ¡Qué preciosa! ¡Está hermosa! Y de los varoncitos, de los bebés, hombres, generalmente no dicen qué lindo, qué hermoso. A veces sí se dice si son muy pequeños, pero sobre todo conforme van creciendo a los 3 años, no le dices, ay, qué hermoso, qué lindo. Le suele decir, eres muy fuerte, eres un campeón. Si te fijas, se alude a otras cualidades. En cambio, a las niñas siempre se les reitera este estereotipo de que tienen que ser lindas, de que se ven muy lindas bien peinadas, que se ven muy lindas de vestido, cuando claramente un vestido no te permite la misma acción y la misma movilidad que unos shorts o unos pantalones. Entonces, los mandatos de género se manifiestan en todos los ámbitos de nuestra vida, desde la ropa en la que usamos, desde la forma en la que aprendemos, desde las carreras que elegimos, las profesiones que elegimos y desde luego en el lenguaje. Muchas formas de lenguaje y expresiones sexistas que abundan en nuestro vocabulario y que además han pasado de generación en generación perpetúan patrones de comportamiento sexistas que refuerzan la desigualdad y la discriminación, que reproducen los roles y estereotipos de género, asociando a las personas a ciertos comportamientos y expectativas a los que se deben de obligar en su carácter de mujeres y de hombres. De esta forma, el lenguaje sexista o excluyente ha reforzado la idea errónea de que las mujeres tienen un papel de inferioridad o subordinación con respecto a los hombres. Vean estas tablas. Connotaciones sexistas en animales. Un zorro, ¿qué representa? Un héroe justiciero. Una zorra, una puta. Un perro, ¿qué representa? El mejor amigo del hombre. Una perra, no es lo mismo, ¿verdad? Un aventurero es alguien valiente, arriesgado. Una aventurera es una mujer de cascos ligeros. Un ambicioso es una persona visionaria, enérgica, con metas. Una ambiciosa es una mujer que quiere el dinero para sus propios fines. Cualquier, utilizar esta palabra cualquier, un fulano, mengano, sutano. Una cualquiera, una puta. Un callejero es un adjetivo que implica de la calle, urbano. En cambio, callejera tiene una connotación sexual. Hombrezuelo no es lo mismo que mujerzuela. Hombre público no es lo mismo que mujer pública. Rápido, un hombre rápido puede ser inteligente, despierto. Una mujer rápida tiene otra connotación. Y también la propia palabra puto y puta tienen connotaciones distintas, porque un hombre puto es homosexual. Es decir, fíjense, puto alude a la característica femenina que el patriarcado ve en los homosexuales. Entonces vean cómo hay connotaciones sexistas en el lenguaje que utilizamos muchas veces. Vamos a la siguiente lista. Dios, pues el creador del universo y cuya divinidad se transmitió a su hijo varón por la línea paterna, cuando menos en la tradición cristiana. Diosa, en cambio, no es lo mismo que Dios. Una diosa es un ser mitológico, de culturas supersticiosas, obsoletas, olvidadas.
Se fijan que es muy diferente la connotación de decir Dios a decir diosa. No es lo mismo patrimonio que matrimonio. Patrimonio es un conjunto de bienes. Matrimonio, la unión de dos personas que coloquialmente es vista por los hombres como un conjunto de males. Por eso, de hecho, cuando se celebran estas fiestas previas al matrimonio, la despedida de soltera y la despedida de soltero tienen connotaciones completamente distintas. La soltera es como, ay, mira, ya agarró alguien que la mantenga, ya atrapó a alguien. El soltero es, ya lo atraparon, ya va a perder su libertad. No es lo mismo la connotación de héroe que de heroína. Un héroe es un ídolo, heroína puede ser una droga. Atrevido es alguien osado, valiente. Atrevida, insolente, maleducada. Un soltero, normalmente en la representación coloquial, es alguien codiciado, joven, inteligente, hábil. Una soltera puede ser más bien vista como quedada, lenta, que se le fue el tren. El suegro es el padre político. En cambio, la suegra tiene la connotación de es la bruja, la metiche. ¿Se fijan cómo entonces los equivalentes para los géneros en el lenguaje no tienen la misma equivalencia en cuanto a su significado? Las connotaciones, en el caso de los femeninos, son negativas. Otra de las pruebas por las cuales está mal la Real Academia: el lenguaje no es neutral, el lenguaje es una herramienta también política y por lo tanto no podemos pretender esa neutralidad. Hay que utilizar un lenguaje no sexista e incluyente, hacer este esfuerzo. Y entonces vamos a empezar con algunos consejos y estrategias. ¿Cómo detectar que un texto, que un anuncio o que lo que estamos diciendo puede ser sexista? La primera prueba es muy sencilla y se llama la prueba de la inversión. Permite reflexionar y corregir usos sexistas del lenguaje, analizando si una expresión es equitativa o bien si es discriminatoria. Para descubrir si un enunciado es sexista o discriminatorio, lo único que hay que hacer en la prueba de inversión es sustituir un sexo por otro. Y si la frase te suena rara, si resulta inadecuada o si pierde el sentido de la frase original, entonces muy probablemente es porque es sexista. Ejemplo, voy a leerles esta frase. En el curso ¿Cómo ser una asistente eficaz?, se tratarán los siguientes temas: cómo mejorar las relaciones profesionales con el jefe y los compañeros sin perder encanto y eficacia. La prueba de la inversión, invertimos los sexos, diría: en el curso Cómo ser un asistente eficaz, se tratarán los siguientes temas: cómo mejorar las relaciones profesionales con la jefa y las compañeras sin perder encanto y eficacia. ¿Significa lo mismo? ¿Verdad que hay una distinción, una diferencia? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este fraseo, que esta narrativa es sexista. Otro ejemplo. En la ceremonia, los invitados y sus elegantes mujeres se presentaron tal y tal. Prueba de inversión. En la ceremonia, las invitadas y sus elegantes esposos se presentaron de tal o cual manera. En ciertos contextos podría verse como esto es claramente sexista. Luego, otro ejemplo. Los aztecas eran nómadas y viajaban con sus mujeres y sus enseres. Esto es una frase, por cierto, tomada de un libro de texto gratuito. Prueba de inversión. Las aztecas eran nómadas y viajaban con sus hombres y sus enseres. Si se fijan, la connotación no es igual. Eso implica que este lenguaje es sexista y no es incluyente. Y hay maneras de hacerlo. Vamos a ir viendo de qué forma sí. Cito aquí a Eulalia Lledó, que dijo una frase que me encanta repetir, que es: lo que no se nombra no existe. Y por eso nuestra insistencia desde el feminismo, que nombremos las profesiones de las mujeres, particularmente aquellas profesiones a las que nos ha costado mucho trabajo, sangre, sudor y lágrimas entrar. Y por eso nos arrogamos el derecho de, aunque sea incorrecto gramaticalmente, digamos presidenta, la magistrada, y las profesiones: la arquitecta, la ingeniera, la contadora, la médica, la síndica, la regidora. Es un derecho que nos hemos ganado porque nos ha costado mucho llegar a esos espacios que tradicionalmente eran exclusivos para los hombres. Lo que no se nombra no existe. Veamos esta tabla de profesiones, cargos y oficios. Puedes decir, hay bodegueras y hay bodegueros, pero una manera de hacerlo de forma incluyente es, en lugar de decir, hacer la duplicación
o el desdoblamiento, hacer un solo término para referirte a esas personas que tienen esa profesión. Entonces puedes decir el personal de bodega sin tener que decir bodeguero y bodeguera. O puedes decir judicatura y juzgado en vez de jueza y juez. Puedes decir personal militar, en lugar de militara y militar, sé que se oye raro lo de militara. Personal tapicero en vez de tapicera y tapicero. Personal de ingeniería en vez de ingeniera e ingeniero. Pero si es una mujer, se reivindica su derecho a ser nombrada en su profesión en femenino. Todo esto lo pueden consultar en el manual de comunicación no sexista. Lo tenemos posteado en nuestro sitio de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, www.smoaxaca.gov.mx. Otra estrategia es eliminar el masculino genérico. Por ejemplo, la frase que ya les había dicho, los nómadas se trasladaban con sus enseres, mujeres, ancianos y niños de un lugar a otro. Esa es una frase del libro de texto. La estrategia sería definir la integración de un grupo humano. En lugar de decir los nómadas, que se refiere al masculino nómada, decir los grupos nómadas se trasladaban con sus enseres de un lugar a otro. Esa es una estrategia para el uso no sexista del lenguaje. Otra estrategia es usar sustantivos colectivos incluyentes. Por ejemplo, en vez de decir los maestros o los profesores, puedes decir el personal docente o el profesorado. En vez de decir los votantes o los electores, decir el electorado. En vez de decir los universitarios o los estudiantes universitarios, la comunidad universitaria. Son sustantivos colectivos, son incluyentes y nos permite usar un lenguaje no sexista que no tome el masculino como genérico. Otra estrategia es el uso de pronombres. Por ejemplo, la frase, los alumnos que tengan dudas sobre la materia deberán acudir a los tutores. En este caso, tanto alumnos como tutores son dos sustantivos masculinos que están tomando en esa frase como genérico. ¿Cuál es su estrategia? La estrategia es cambiar los pronombres sustantivos y sustituirlos por ejemplo, en lugar de los alumnos, decir, cualquiera que tenga dudas sobre la materia deberá acudir a las tutorías. Y entonces estamos usando el lenguaje incluyente, expresando la misma idea, pero sin discriminar a las mujeres. Los sustantivos de una sola terminación para ambos géneros necesitan del artículo para diferenciar el sexo del referente, como ocurre con palabras como adquiriente, denunciante, contribuyente, entre otros. En estos casos es posible omitir el artículo para englobar a mujeres y hombres y de esa manera, con esa pequeña acción, omitir el artículo, vuelves a tu frase incluyente. Por ejemplo, una frase que es sexista sería, podrán optar al concurso los profesionistas con experiencia. De nuevo, están usando el masculino. Si omitimos el artículo, queda, podrán optar al concurso profesionistas con experiencia. Ahí están incluidas las mujeres y fue algo muy sencillo. Omitimos el artículo. Otra estrategia es usar formas no personales de los verbos. Por ejemplo, en una frase sexista sería, es necesario que el usuario preste más atención. La estrategia es pasar al infinitivo y decir, es necesario prestar más atención. No es necesario decir la palabra usuario porque se sobreentiende y entonces estamos haciendo un uso no sexista del lenguaje. Y estas son solo algunas de las estrategias, hay varias más, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Mi idea principal es que reflexionemos que es muy importante utilizar el lenguaje incluyente no sexista para contribuir a crear una sociedad más igualitaria entre mujeres y hombres. Si quieren más información o descargar el manual de comunicación de no sexista e incluyente, lo pueden hacer desde las redes sociales de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Muchas gracias.